La vuelta a la presencialidad. En un escenario lleno de hábitos negativos, desencuentros, madurez precoz, encierros, el tener que lidiar con nuestros hijos en un ambiente ya de por sí lleno de mucha incertidumbre y desesperanza. Un sistema educativo que nos deja muchos vacíos, deserción escolar, desmotivación a mantenerse en un sistema educativo otrora esperanzador para lograr un futuro lleno de oportunidades. El llamado de hace unas semanas a la presencialidad, se nos presentan algunos cambios. Una pandemia que se mantiene presente, pero con algo de flexibilidad y descuido. ¿Qué dicen los expertos sobre la reinserción en el sistema escolar que tantos desertores ha tenido desde los comienzos de la pandemia, pero que además amenaza con ser testigos de cambios bruscos que ha sacado lo peor de nuestros jóvenes? Una vuelta a clases donde el acoso escolar hoy es un protagonista inminente. El no saber cómo proteger a nuestros hijos del acoso que sufren cuando están bajo nuestras miradas. Y si nos ponemos del otro lado de la acera, ¿qué hacer con nuestros hijos cuando se convierten en agresores, abusadores y acosadores llenos de tanto odio y resentimientos que descargan sobre víctimas más vulnerables? ¿Qué estamos haciendo para manejar una situación que parece estar tomando fuerzas y que desconocemos las consecuencias, hasta que leemos o escuchamos o nos cuentan sobre desenlaces fatales que nos toca el corazón? De todos aquellos que somos padres y amamos a nuestros hijos como a nada en la vida, y algo que para todos resulta nuevo en una sociedad en donde el bullying o acoso escolar era un flagelo que solo veíamos a través del ojo ajeno, en otras latitudes, en otras sociedades. Estamos a tiempo de conectarnos con nuestros hijos, alumnos o simplemente con lo que se supone debía ser el futuro de nuestra nación. Padres, maestros, instituciones, Estado, necesitamos conocer sobre sus inquietudes y miedos, de convertirnos en el apoyo más cercano e incondicional para evitar que pasen por estos temas que empiezan a ser hoy tan frecuentes en nuestra sociedad y así evitar que sea ya muy tarde. El bullying o acoso escolar es un cáncer de difícil erradicación en el mundo entero y está cercenando vidas y personalidades, afectando de por vida a una generación que debe crecer con fuerza y solidez para darle a este mundo seguridad y estabilidad. Levantemos nuestras voces para exigir castigos, sanciones a los responsables y a los corresponsables, reclamar posturas de nuestra sociedad, familia, escuelas y Estado. Todos son elementales para tratar este flagelo que amenaza con acabar con nuestros hijos cuando son víctimas, pero también, escuchen bien, cuando son los victimarios de estos acosos. Pero, ¿se están tomando las medidas adecuadas? Al considerar este flagelo, se está transgrediendo la ley correspondiente. Este tema nos compete a todos. Atrévanse a interactuar conmigo y con mis invitados de hoy para conocer sobre la escolaridad en nuestros tiempos, deserción, acoso escolar o bullying y por ende desmotivación. Hoy en 12 tablas. FM, la dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca. En la producción de este programa, Gaete Barrios y Asociados. Producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos. Y ante el micrófono, ¿quién les habla? Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Vamos a empezar por las damas. Aunque nosotros con este cuento del feminismo y la cosa, y eso no debería importar tanto, pero nosotros seguimos como que con eso, ¿no? Bueno, es la profesora Paola González, orientadora familiar, escolar y comunitaria, catequista, qué bonito, ¿no? Me encanta eso. 30 años de servicio en el Colegio Andrés Bello, tutora académica desde preparatorio hasta 6º grado. Paola, bienvenida por aquí. Y luego está nuestro querido Edison López, profesor graduado en el Pedagógico de Barquisimeto, en electricidad industrial, trabajo con las áreas de matemática y física. 30 años de servicio en el colegio, como director en el colegio son 3 años, ¿verdad? El Colegio Andrés Bello. Y en el sector público trabajó 26 años
y director por 15 años de distintos colegios. De distintas instituciones. ¿Instituciones públicas o privadas, No, profesor? públicas. Pública. Bueno, creo que manejo de conflictos grandes y lo digo en buena lid porque se conoce que vemos mucha más diversidad de personas dentro de los colegios de instituciones públicas e incluso es un poco más difícil dominar ese tipo de grupos cuando hay tanta diversidad en tantas cosas, ¿no? Sí, algo. Creo que eso es lo que hemos visto nosotros normalmente en nuestra experiencia. Bueno, yo los invité porque verdad que creo que son dos personas bien relacionadas con lo que vamos a hablar de hoy. Paola se maneja dentro del área de primaria y el director, por supuesto, conoce todas las áreas y vamos a hablar sobre lo que ha sido la presencialidad hoy en día como es la vuelta a clases que conocimos después de Semana Santa, ¿no? Fue la fecha. Se hablaba de muchas cosas, la gente seguía pegada con el tema de la pandemia, sin embargo tú vas al cine y los ves a todos como si nada, ves a los padres mandando a sus hijos a los conciertos, y cuando digo los padres todavía no me he decidido el primero, me han pedido varias veces y eso es una cosa que todos cuando fuimos muchachos gozamos, sin embargo esto a uno lo asusta, los conciertos full, los sitios nocturnos donde los muchachos van a recrearse full, sin embargo cuando se habla de colegio se tenía como muchísimo más cuidado, ¿no? ¿Qué pasa con la bioseguridad hoy en los planteles educativos? Muy buenos días, gracias por la invitación. Se hizo normal que tenemos que usar el tapaboca, el gel, el alcohol, y todo era mecánico. Sin embargo, cuando retornamos a las aulas, se observa que inclusive había muchos niños que tenían como mucho afán, mucha angustia de no usarlo. Se quitó el tapaboca, el profesor el gel, entonces tuvimos que trabajar esa parte. Mucho tiempo además, me imagino. Mucho tiempo. Mucho tiempo con el tapabocas, todos los días. El niño pequeño lo usa más, es más de la norma, porque todavía ellos todavía no tienen como esa independencia de bajármelo un poco. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar bastante con la bioseguridad y todavía hoy en día en el colegio se cumple, la mayoría trata de cumplirlo. Bueno, y ahora que dices eso, que es mecánico, sí lo veo así porque yo tengo una sobrina que tiene 3 años y nació en pandemia, primero nació con el apagón, luego vino la pandemia y ella está súper acostumbrada a andar con el tapaboca, es muy graciosa porque ella a todos lados lleva y tiene 3 años. En cambio a nosotros, a los muchachos, a los adolescentes, les cuesta mucho más acatar esta norma de mantenerse con el tapabocas puesto. Y es que es difícil, o sea, yo que trabajo todos los días atendiendo gente, yo les digo, discúlpenme, no puedo, si estoy hablando con el tapabocas, no puedo, o sea, de paso con algún tipo de cosas como el asma, la cuestión, es complicado. Entonces en un colegio, en un aula de clases encerrado, y todo el día me dice Daniela, mi hija, porque mi hija estudia en el colegio Andrés Bello, ya ustedes saben porque lo menciono todo el tiempo, ya están llamando por teléfono, recuerden que son mensajes y solamente de WhatsApp o de texto para intervenir. Ella me dice que a todos están todo el tiempo vigilando de que tienes el tapaboca puesto, colócatelo, o sea, es complicado para ellos, ¿no? Sí, claro, bueno, buenos días. Por ejemplo, de la parte del colegio, apenas nosotros recibimos a nuestros estudiantes, lo primero, mi persona está al frente de una de las entradas, le suministramos alcohol para las manos, le recordamos el uso del tapaboca, los representantes igual le hemos sugerido de que tengan dentro de su mochila un tapaboca extra por si se rompe o cualquier circunstancia, o se le olvida en el carro. Pero nosotros hemos estado vigilantes a lo largo de toda la jornada de recordarles el uso del tapaboca, y lo que usted dice de los niños son aquellos los que de repente tienen mayor uso del tapaboca y siempre lo tienen, en cambio los adolescentes cuesta un poco más difícil. Y ahí se junta la rebeldía y el tema. Pero sin embargo, apenas uno le indica a ellos, lo hacen. Bueno, tengo que decirte, Edison, que tú eres muy querido entre los muchachos porque cuando vinieron los muchachos para acá la semana pasada, que ese programa estuvo genial, hablaron todos sobre sus expectativas para después de 5º año, fue un programa muy bonito. Cuando hablamos de ti, todos, ay, lo amo, ay, o sea, eso es importante que exista porque
de verdad tiene que haber esa conexión, ¿no? Que ellos no vean, hay disciplina, pero con sentido, ¿no? No Claro. como en los tiempos de uno a veces que eran unas cosas que uno no entendía, cuando esos reglazos en la mano te daban porque te paraste y no avisaste, o en fin. Y las cosas han ido cambiando, muchos son detractores de este sistema tan flexible, sin embargo creo que hacen muy bien en los hijos de nosotros cuando vemos que se crían con una independencia en su personalidad increíble, ¿no? Y fíjate una cosa, ¿cómo se manejó el tema de cuando se les obligó a los planteles a este tema de la vacunación, de aquellas personas que no estaban de acuerdo con vacunar a sus hijos? Bueno, uno no puede obligar, pero sí tiene que inducir al representante, claro, obviamente, a proteger a su hijo. Hubo un poco de resistencia, pero luego, después de las charlas y todo lo demás. ¿Y cómo llevaron la cuenta de esas, por lo menos en el caso de cuando de la inscripción se pedía esa vacunación? Porque hubo mucho, por ejemplo, el caso de Daniela no se vacunó aquí. Entonces, ¿cómo hacen para llevar ese censo de que quiénes están vacunados y quiénes no? Se le pide al representante el certificado de vacunación, donde fue vacunado, qué vacuna le colocaron, y nosotros se lo presentamos a las entidades de salud y ellos los avalan. Y se sigue haciendo la continuidad de la vacuna. En el caso de nosotros, bueno, ya tenemos las 3 dosis. Ha sido exitoso. Después de esta vuelta a clase, después de Semana Santa, hay algo que dentro de los salones ni siquiera gripe hay, porque hay momentos en donde uno ve el estado del niño y lo ve sano. Claro, se prenden las alarmas y yo se lo digo a los docentes, que apenas que cualquier niño que tenga cualquier afección respiratoria sea regresado a casa por el hecho de cuidar al resto de la masa estudiantil. Y los papás han sido conscientes, claro, no todos, hay muchos que de repente lo llevan con afecciones respiratorias, pero sí estamos pendientes. Sí, lo que me parece mejor que he visto que en el caso a mí me pasó con Daniela, que amaneció un día con fiebre y estaba enferma, entonces yo de una vez le dije, bueno, no vayas, y llamé a la profesora que tenía ese día una evaluación, y ella me dijo, no la traigas, o sea, ahí veremos. Después hablé con la coordinadora, todo bien. Entonces el proceso es como más rápido. Yo creo que aquí se juega con ser conscientes, correcto, con decir la verdad. O sea, yo no me imagino un padre que un hijo le diga, mamá, no estudié, di que tengo fiebre. O sea, de verdad me parece increíble, pero pues, también se dan los casos. Sí. Pero uno le toca en este escenario de pandemia confiar para evitar Eso es correcto, que exista una propagación, que ya no queremos más este tipo de cosas, porque sentimos que de alguna manera nos estamos un poco aligerando de esta carga tan terrible que empezó hace 2 años. ¿Tiene los niños de primer grado? La educación inicial es la preparación, se llama preparatoria, o sea, la preparación para la formalidad o consolidar los estudios como tal. Y primer grado, por supuesto, es el que construye las bases que fundamentan al niño de aquí hasta 6º grado en cuanto a los hábitos en todas las áreas, exacto, porque es el área emocional, el área cognitiva, el área física, el convivir, el socializar. Entonces justamente nos toca, no la peor parte, sino para mí siempre ha sido la mejor, porque cada año es que hay que tener vocación, definitivamente. Cada año que ellos van evolucionando uno puede ver cuál fue tu trabajo, entonces tú puedes autoevaluarte. Bueno, aquí me faltó trabajar esta parte, o debo reforzar aquella, aquí lo hice muy bien. Ahora, es que es algo tan increíble que, por ejemplo, tú ves un profesor de bachillerato y a veces muchos no tienen esa pedagogía, le llamábamos nosotros, que no se aguantan nada, que están bravos todo el tiempo, que no aceptan nada. Pero ¿cómo hace el de primer grado con un niño de esa edad? Con un niño no, ¿con cuántos entran dentro de un salón? ¿Cuánto es la matrícula? 30. 28 30. De 28 a 30 niños, ¿de qué? 6, 7 años. Entre 6 y 7 años. Ajá, o sea, yo tengo unas cuantas sobrinas, y es terrible cuando se juntan 3, 4. ¿Cómo será el tema de tener 28, 30 niños? Es de verdad un trabajo muy importante y muy admirable. Y delicado, es delicado, porque tú puedes dejar huellas
Eso es lo que te iba a decir, que pasa dejar, cosas pero como que a lo mejor también no puedes recuerdo mi maestra de sexto grado, pero la de primer grado no se me olvida. Eso, Entonces correcto. son cosas que eso pasa y eso sucede. Además que sabemos quienes te conocemos que tienes esa vocación, pero súper pegada a ti, adherida a ti, ¿no? A nivel psicológico, la psicología hoy en día ahora dice todo lo contrario, Ok, porque se le hace más daño a ese niño que está allí con una familia disfuncional, con Claro. una pareja que todos los días te está peleando, así es. le haces más daño. Entonces, si se llega al acuerdo de un divorcio, ¿verdad? No traumático, que se concilien las partes, obviamente tu hijo va a estar mejor, Mejor, mucho claro, mejor. claro. Y se afianzan, y lo hemos vivido como experiencia que hemos tenido. Ajá. Se afianzan los lazos, inclusive porque las relaciones son individuales. La relación de mi hijo con su papá es su relación de ellos dos nada más. La de la abuela es con la abuela, la de la mamá es con la mamá. Así es. Es totalmente individual. Totalmente. Entonces, digamos que no hemos tenido más conocimiento y hemos sido muy respetuosos de eso. ¿En qué participa el colegio? Bueno, el colegio participa cuando vemos que no están actuando de la manera más adecuada, y tenemos un equipo multidisciplinario donde trabajamos junto con la familia para darle herramientas. En una, ahora que hablas del tema del equipo multidisciplinario, en una primera reunión del psicólogo con el alumno que supuestamente está buscando un cupo, que quiere ingresar al colegio, el psicólogo me imagino que ya puede identificar al muchacho acosador, al muchacho que es agresivo, Sí. que va a ser el que va a traer el problema del bullying al colegio. Primero tengo que preguntarle, ¿en el Andrés Bello existe bullying? Bueno, así como tal que sea marcado, no. Si hay diferentes formas de expresión que obvio que cuando el maestro o el profesor las detecta, se toman cartas en el asunto, Ok. se citan a los representantes. Primero se habla, el primer paso es hablar con el estudiante, ver la actitud que tiene, evaluarlo, para luego entonces hacer la citación con el representante, pero eso es acto seguido. O sea, habla con el estudiante, cito al representante, se hace la reunión, porque no se le puede dar muchas largas, porque en el momento en que se le da larga, entonces el acosador se siente con poder y el victimario se siente indefenso. En este caso, nosotros en el colegio tratamos de tener tolerancia cero. O sea, no toleramos que alguien quiera acosar o como decíamos antes, chalequear a un estudiante. Y se presta ayuda a la familia si tenemos... Si tienen algún tipo de estos eventos. Exacto. Sí, bueno, el tema de expulsar yo creo que debe ser lo último. Exacto. ¿Okay? Ya Pero tiene que ser una cosa... para poder llegar a esto, yo tengo que pasar por todo un periplo de acciones que me hagan que el joven siente cabeza o cambie. Te digo la experiencia pública, cuando se tenían estos eventos, se citaban, se llevaban con los psicólogos, se hacía el estudio del chico, se le daba instrucciones a los representantes. El representante tenía que asistir a la reunión, porque si no asistía, nosotros lo mandábamos a buscar con el Consejo de Protección. Claro. Y aquí había la parte más fuerte. Es como cuando no inscribe. Si no inscribe, yo paso la lista del Consejo de Protección. El Consejo de Protección busca al representante y lo trae. Y lo eso es así a nivel mundial. Y en el público esto se cumple. Okay. Y muchos, cuando uno nada más dice, bueno señora, si usted no sigue los parámetros, lo vamos a pasar al Consejo de Protección. Entonces ellos toman así como que ok, sí, bueno, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El poder en realidad, y es algo natural del hombre. Totalmente. El sentir poder hacia el otro es algo natural. Y es justamente en la casa principalmente donde se debe fomentar ese punto. Y en el colegio lo tenemos que hacer de manera colectiva. Pero de un caso como el que usted acaba de nombrar, se puede aprender inclusive todo el colegio. En el aula todos tienen que aprender de esa situación. Claro. Entonces estamos trabajando con un caso específico, pero que a la vez está beneficiando, si se hacen bien las cosas, al grupo completo. Estamos hablando de las cosas que nos preocupan, ¿no? También hay muchas cosas buenas.
y sobre todo el caso del bullying o acoso escolar que se está viendo tanto en Venezuela en estos últimos días, incluso semanas, donde se ha imputado a muchos adolescentes por el Ministerio Público por este tipo de falta, que es el acoso escolar. Yo quiero aquí en este momento señalarles lo que establece la LOGNA en materia de responsabilidad penal de los adolescentes, y son aquellos niños entre 14 y menos de 18, al momento de cometer el delito, ya están bajo lo que significa el sistema de responsabilidad penal, ¿no? Cuando es menor de 14 se le aplican medidas de protección de acuerdo a lo que establece la ley. Y, por ejemplo, sucede cuando este menor de 14 años es sorprendido en la comisión de un delito en contra de otro menor. ¿Okay? Lo que es el respeto hacia otro ser humano. Okay. Y el otro lado es que cuando sucedan agresiones, como en el caso de este niño que fue golpeado y fue filmado, se tienen que tomar acciones, en este caso, muy contundentes. Y tiene que empezar primero por el lado del profesor. En este caso, el profesor hace la denuncia, se lleva ante la dirección, se hacen las citaciones, se lleva el escrito, porque eso es lo que respalda al director o al coordinador de una seccional, en el caso de bachillerato, que pruebe que ellos tomaron las medidas. Y no fue nada, y no es nada, en este momento no es nada más la medida que toma el colegio como tal o la institución, también tiene que trascender hacia los consejos de protección, para poder entonces que otros entes que son conocedores de la ley puedan aplicar la ley, porque entonces la mano de uno llega hasta un punto, uno no puede emitir sanciones, pero quien tiene que emitir las sanciones son el ministerio, en este caso la fiscalía. Entonces, pero yo como docente o como director no me puedo hacer caso omiso. Claro, a mí lo que... Y ese adolescente que tú estás imputando es que él estaba golpeando a un niño con discapacidad, como ha sucedido, es otra cosa. Bueno, decías algo sobre los ataques de los niños. Yo tengo que primero tipificar la pelea. Si fue una pelea porque le quitó un balón. Exacto. Algo eso no, es verdad, tienes que ver la causa. Tengo que ver la causa. Te puedo contar una anécdota que me sucedió con mi hija y la hija de mi querida amiga Paola. Sí. Estaban en primer grado y yo le digo a mi hija, mira, recuerda de que ya pasaste a la coordinación de primaria, es otra cosa, Yo trabajaba en el colegio dando clases y yo voy a entrar a la coordinación y escucho unos gritos y decían que no entre. En el momento que abro la puerta veo a mi hija, a la hija de Paola, sentadas con el coordinador porque se han agarrado a golpes por un balón. Okay. El coordinador me dice, el profesor Osvaldo me dice, sal. Y como papá reaccioné. Claro. Y le dije, yo la miro y le digo, en la casa nos vemos. Vieron que yo no quería que se viniera. Y claro, cuando yo hice eso dije, bueno, actué como papá. Pero y ellas ahorita son grandes amigas. Yo me pude haber agarrado a golpes con fulanito de tal por X y no fue la intencionalidad que yo tengo. Totalmente. Ahora, si tengo a un niño que buscó al otro niño, lo agarró, se lo llevó para la parte trasera de la cancha y entre todos lo agarraron a golpes, ahí, aparte, claro, con la primera pelea se tiene que citar representantes y todo esto. Pero cuando se ve la intencionalidad, se ve que hubo premeditación y alevosía, entonces aquí es donde se levantan las alarmas. La investigación, yo tengo que investigar primero, tengo que escuchar las partes, para poder entonces tomar una acción. Y los testigos son testigos, también. Exacto. Los testigos. Entonces, bueno, pero en resumen, nosotros como docentes debemos tener los ojos bien afinados y estar presente en cada una de las acciones que sucedan para poder tomar una acción que vaya a favorecer a favorecer la calma y la paz escolar. ¿Qué es lo que tú en primaria, en primer grado, ves algo de acoso ya en niños, de bullying, algún aspecto que diga, mira, la están agarrando con este muchachito o con esta muchachita? Bueno, primero que tenemos que ubicarnos, que todos somos vulnerables,
primero, todos somos vulnerables. Los niños más pequeños son los más vulnerables por su inocencia. Y también enseñarles en que ellos deben contar. Entonces, lo primero que debemos hacer como padres es la confianza que tenemos, fomentar la confianza. Y lo segundo, el profesor tiene que tener confianza con sus estudiantes, porque hay estudiantes que tienen más confianza con un profesor que con otro, por la afinidad, y porque a donde yo te he dejado entrar a mí, hacia mi persona. Eso es justamente la diferencia. Eso creo que es bien importante. importante. También que tienen que pedir ayuda, porque eso no es, eso habla de valentía. Pedir ayuda es ser valiente e inteligente. Exacto, principalmente. Se nos fue la mañana de hoy, pero quería no dejar pasar el hecho de que necesito de ustedes para que, como director de un colegio y como profesora, maestra de primer grado, algo tan loable y tan importante en la vida, den sus recomendaciones para prevenir el bullying, el acoso escolar, el tema de los niños cuando se empiezan a sentir incómodos, cómo atacarlo, cómo verlo, cómo identificar ese tipo de situaciones, qué hacer como padre, como profesor, como director, como Estado, qué esperan ustedes del Estado que les dé para las instituciones ustedes poder abordar ese problema sin mayor riesgo a que el niño termine en algo que no deban, ¿no? Entonces, bueno, los micrófonos son suyos. Bueno, la primera recomendación es justamente esa, estar atentos y observar el desarrollo evolutivo de sus hijos. No es solamente proveer, llevar el mercado, comprar los útiles escolares, no. Es el convivir, el ver, de repente hablar de un tema específico, ver cuál es su opinión, ver hasta dónde el niño ha madurado y ha crecido. De repente cuando ya atiendes esa parte te sorprendes de ver lo que yo... Y lo otro es que hablarlo en familia, ¿ok? Atenderlo y sobre todo hacerlo sentir que es prioridad en las vidas de los padres. Eso yo creo que es una de las cosas, porque muchos padres, muchos estudiantes se están sintiendo aislados, que no los toman tanto en cuenta. La situación que es reinante en estos momentos, que pasaron a segundo plano en muchas cosas, ¿verdad? Entonces comienzan a tener actitudes o conductas que es justamente para eso, para que me atiendas. Y lo otro es eso, no olvidar, observar. Gracias. Y como el lado de institución, nosotros, obviamente, el lado de la prevención, que es preferible hacer la prevención antes de atacar ya problemas. Así es. Y me parece bien las leyes que el Estado está orquestando, porque le da potestad a las instituciones de poder atacar este tipo de flagelos que de verdad la sociedad debe librarse, que es el acoso escolar. Sé que el trabajo no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Y de verdad, con los representantes tienen que saber que la escuela, el colegio es su casa, y ellos tienen que estar siempre garantes de saber cómo actúan sus hijos, para poder entonces tomar acciones sobre cualquier indicio de acoso. Y bueno, sobre todo ser papá y estar pendientes con ellos y presentes.